Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 21 de junio del año 2024. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo por Marcia, que está lejos. ¿Dónde estás, Marcia, en tu casa? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Estoy en mi casa, un poco resfriadita, pero anoche tuve que salir porque tenía un compromiso con unos buenos amigos que hacían teatro y la verdad que no estaba bien, y estoy ahí. Te salvaste de la mojadura. Tratando de escaparle a la mojadura. Sí, bueno, y después quienes están acá en el estudio, Alejandro Abal, buen día. Buen día, Emiliano, amigos y audiencia. Gustavo Calvo, que vuelve como invitado en lugar de Gonzalo Pérez del Castillo, buen día. A las órdenes y gracias por la invitación. Y Juan Grompone, ¿cómo te va, Juan? Buen día para todos. Bueno, empecemos. Vamos a nuestro tema central, podría decirse hoy. Este miércoles se cumplieron 260 años del nacimiento de José Artigas, el padre de la patria. Artigas nació el 19 de junio de 1764. Como el asiento parroquial que se conserva en la Catedral de Montevideo no afirma expresamente que el parto haya tenido lugar en la capital, durante años ha habido una discusión entre los historiadores sobre el lugar del nacimiento. Algunos opinaban que el prócer nació en Montevideo, en la casa de su familia, en lo que hoy llamamos Ciudad Vieja. Otros sostenían que nació en la localidad de Sauce, Canelones, donde sus padres tenían una estancia. Como todos los años, los actos oficiales de conmemoración se realizaron en esa localidad canaria y también en la Plaza Independencia, donde se encuentra el mausoleo que alberga sus restos. Además, la Intendencia de Montevideo inauguró ese día el Centro Cultural Casa Natal de Artigas, en la esquina de Colón y Cerrito, donde se instaló la familia Artigas durante el proceso fundacional de la ciudad. La inauguración del Centro Cultural implicó la recuperación de un viejo inmueble ubicado en esa esquina. Esta construcción data de mediados del siglo XIX, fue usada como almacén, en el siglo XX como bar, pero después pasó abandonada 20 años hasta que en 2019 el gobierno departamental la expropió. Artigas, 260 años. ¿De qué les parece que hablemos? Hay varias puntas posibles que vamos a ir desmenuzando, pero Marcia, sobre este tema que yo mencionaba en el comienzo, ¿dónde nació Artigas? ¿Tú podrías agregar algo? Bueno, sí, claro, hay toda una discusión, hubo toda una discusión, no es que uno dijo una cosa y otro otra y listo, ¿no? Mirá, te lo digo más o menos abuelo de pájaro, ¿no? Isidoro de María, que es nuestro gran cronista de la patria, ¿no? Que yo le agradezco tanto que haya escrito, la verdad, dijo en su momento, que Artigas había nacido en Montevideo, sí, pero en el año 1758, ¿bien? Luego rectificó el año, dijo, no, nació, todo rectificó. Dijo, nació en Las Piedras en 1760. O sea, la partida de bautismo como tal aún no había sido, digamos, descubierta, ¿sí? Existía, sí, por supuesto, pero no había sido leída. Recién en 1884, o mejor dicho, un poquito antes de 1884, pero por ahí, Carlos María Ramírez encuentra la partida de bautismo de Artigas y dice textualmente que dice, consta haber nacido en Montevideo el 19 de junio de 1764 y bautizado el 21 del mismo en la iglesia parroquial de esta ciudad. Él dice consta. Bien. Ahora, claro, después hay muchas más idas y venidas, ¿no? Que no es del caso relatar. Pero, bueno, por ejemplo, te digo, en ese mismo año 1884 sale a retrucarle a Carlos María Ramírez Juan Barbosa, ¿no? Y le dice, no, Artigas nació en Las Piedras. Fíjate que ya estamos por la tercera aseveración, digamos así. Pero es importante que ahí se empiece a suscitar toda una discusión. Por eso yo tomo el año 1884 como fecha clave, ¿bien? Se dijo, bueno, está bien, no consta dónde fue parido, digamos. Ahora bien, un 19 de junio, en aquellos tiempos, por aquellos andurriales que eran los caminos que salían de los portones de Montevideo y que iban hacia 3 grandes ramales, 3 grandes caminos, ¿no? Un niño nacido el 19 de junio
en Las Piedras o en el Sauce, no pudo probablemente haber sido trasladado por sus padres con 2 días de nacido a la iglesia de Montevideo para celebrar su bautismo. Esa es una de las cosas que también se puso en entredicho, con mucha razón, con sobrada razón. Luego los historiadores, porque hay muchos más que se van sumando, determinan que efectivamente nació en Montevideo. Ahora, nació en la casa de la abuela materna, que ya para ese entonces, que era María Rodríguez Camejo, ¿verdad? Que ya para ese entonces no era más la casa de los abuelos, sino que era la casa de los padres, de Francisca, que hereda esa casa de su madre, porque además Francisca es hija única, por el segundo matrimonio de su madre, con Felipe Pascual Aznar o Arnal, y cuando nace el tercer hijo de este matrimonio entre Francisca y Martín José Artigas, ya la madre, que era una mujer muy determinada, le dice: bueno, desde este momento nosotros nos vamos de esta casa. Se ve que estaban hasta la punta de los pelos de los nietos y de los trabajos tremendos que les daban. No olvidemos que era una casa pequeña, ya hablaremos de la casa, ¿eh? Pero a ver, precisión allí te pido, porque esto está muy debatido. Decías, ha habido las precisiones mucha conversación. En cuanto a la casa, entonces, ¿cuál habría sido la casa de nacimiento si pensamos que nació en Montevideo? La casa de nacimiento es esta, la que hoy se encuentra en Colón y Cerrito, que pertenecía a la madre, mejor dicho, la abuela materna, ¿sí? Que es María Camejo. Ajá. Casada en segundas nupcias con Felipe Pascual Aznar o Arnal, y allí nace José Artigas, en esa casa que fue muy bien descrita, más o menos, como te digo, hacia ese año, que es el año del descubrimiento de Artigas, 1884 en adelante. Ajá. Por supuesto, más adelante van a aparecer, como te decía, otros historiadores, Justo Maeso, lo tengo que nombrar, muy importante, pero también tendría que nombrarte a otros que, bueno, en fin, se van sumando. ¿Para qué, en definitiva? Se van sumando para hablar de Artigas y reivindicar su figura, recordar que existió. Eso es muy importante y a su vez muy trágico, porque ¿cómo es posible que tengamos que recordar que existió un hombre que se había muerto unos 34 años antes nada más, y que fue tan pero tan importante? ¿Qué pasó para que fuera tan olvidado o tan, si vos querés, cubierta? Bueno, o encubierta. Ahí tenemos un Dejo tema. todo eso sobre la mesa. Ahí Podría seguir hablando mucho más, por supuesto, pero... Faltó alguna referencia a la casa en Sauce, en Canelones, ¿no? La casa de Sauce, en realidad, cuando nace Artigas, todavía eran 2 ranchos destinados a lechería, quesería y fabricación de velas de cebo. Ni siquiera la familia iba a quedarse en esa casa porque eran 2 ranchos. Ahora que recién Martín José Artigas empezó, cuando fallecen sus suegros, allá por 1774 más o menos, teniendo Artigas ya 10 años de edad, empezó recién ahí a restaurar esa casa y convertirla en un lugar habitable. Seguimos. ¿Quién toma la posta ahora? Juan. Juan está con Oye, es un otro gesto Juan hoy. adusto. Es otro Juan hoy. Bueno, hay un refrán español que dice: dime de qué blasonas y te diré de qué careces. Es mi refrán favorito, lo he repetido muchísimas veces. Y nosotros blasonamos de José Artigas. Y esto se aplica perfectamente a José Artigas. O sea, el país necesitaba un héroe, un padre, un fundador, y no lo tenía. Entonces comenzó a construirlo luego de la Guerra Grande. No era que necesariamente este fundador, este héroe, no debía ser ni blanco ni colorado, porque eso era lo que se había discutido en la Guerra Grande. De modo que no tendría que ser propiedad de ninguna divisa. Entonces se pensó en José Artigas, lo repatrió porque había muerto en Paraguay, y se comenzó a elaborar su leyenda. Artigas fue jefe de los orientales durante 11 años, nada más, durante 11 años, y entonces se supone que en esos 11 años armó toda la historia, todo lo que sabemos sobre Artigas.
Pero en realidad tampoco se recuerda demasiado su pasado de contrabandista y su pasado de caudillo, ¿no? Tenía así un secretario muy ilustrado, que era Miguel Barreiro, y que en casi la totalidad de los escritos provienen de manos de Barreiro, ¿no? Es decir, que sin duda pasaban siempre por su secretario. Bueno, Blanes creó la figura de Artigas que conocemos, que hubo que dar varias versiones hasta que lo aceptara Santos, como diciendo, esta es la imagen de Artigas. Y luego el monumento lo creó un italiano con una figura de condottiero y lo puso ahí en la Plaza Independencia. Es decir, Artigas es una construcción histórica. No importa demasiado dónde nació, cuándo fue bautizado, cuáles eran sus padres. Es decir, en realidad es una figura legendaria que hemos creado porque necesitábamos un héroe que sí fuera de las divisas. Y fue por esa necesidad que también empezó la discusión a propósito de dónde había nacido, etcétera. ¿A eso aludías hace un rato, Marcia? Bueno, en realidad yo creo que sí, por supuesto, todo héroe, así entre comillas y con mayúsculas, es una creación, porque es una interpretación que hacen los seres humanos en un discurso o en una trama narrativa acerca de su historia, su pasado en común, etcétera, etcétera. Obviamente que siempre que hablamos de un héroe hablamos de una nación, en algún grado, de un sentimiento nacional en algún grado, así sea básico. Creo que entre los orientales costó mucho llegar al sentimiento de nación y por ende costó mucho también construir una figura que escapara a las tradicionales banderías. En realidad te voy a decir, más que nación se podía hablar de una provincia desgajada de algo. Hasta que el tema da para mucho, pero bueno, básicamente desgajada de dos polos, a gusto del consumidor. Bueno, acá tengo a varios más queriendo hablar, Gustavo y Alejandro. ¿A quién le doy primero la palabra? Perdón, yo me entusiasmo y sigo. Yo te di la palabra para complementar lo que venía diciendo Juan. Entonces... Bueno, sobre el nacimiento de Artigas, vuelvo para atrás, antes de seguir con el discurso de Juan. Volviendo al nacimiento, ahí tengo muy presente, bueno, por un lado Eduardo Acevedo, que quizás no aporta demasiado al respecto, aunque la obra sobre Artigas es formidable. Lo que tenemos actualmente como un buen material, buenísimo, son los 10 tomos de Ana Ribeiro. Aquella colección que publicó en El País es excelente. Bueno, en esos 10 tomos, el primero, Ana recuerda lo que decía Poland sobre cómo se grababan en los libros parroquiales las partidas. Y recuerda a Poland diciendo que en realidad a menudo los casamientos, los nacimientos, las defunciones se anotaban en hojas de papel sueltas, a modo de borrador, que después cada tanto las que se iban encontrando las pasaban a los libros. Y bueno, de alguna manera eso fue lo que pasó con la partida de bautismo de José Gervasio Artigas. De alguna manera no, fue lo que pasó también con la partida de Artigas, porque si se miran las fechas de las partidas anteriores, de las anotaciones anteriores y las posteriores, se van a ver que las fechas van cambiando de una manera muy abrupta y quizás ni sincronizada. Quiere decir esto que la partida que figura en los libros de la iglesia, ahora Catedral de Montevideo, en realidad son una reconstrucción de lo que fue la partida original escrita en un borrador. Y en esa partida original, transcripta seguramente, literalmente, en el libro de bautismos, lo que dice, dice sí que nació el 19 de junio del año 64, 1764, pero no dice que haya nacido en Montevideo. Lo que sí dice es que fue bautizado en Montevideo 2 días después. Entonces, realmente de la partida, no, por más que hay un cierto índice o pista de que, bueno, probablemente haya nacido en Montevideo el 19 de junio, dado que lo bautizaron en la catedral 2 días después, no es sin embargo demasiado firme. Primero porque no dice dónde nació, sino que dice nada más que la fecha. Sí dice la fecha y el lugar del bautismo, pero no la del nacimiento, no el lugar del nacimiento. Y en segundo lugar porque es una reconstrucción. Es una reconstrucción de algo que se había anotado en una hoja de papel, como se ocurría habitualmente, y que, bueno, pues se intercaló, se anotó después, tiempo después, vaya a saber cuánto tiempo después, en el libro de bautismos. De manera que
está bien, probablemente haya nacido en Montevideo, por lo menos es lo que más se nos ocurre, pero no puede descartarse del todo que haya nacido realmente llamémosle, la casa familiar de Sauce. Eso es lo que puedo comentar respecto al nacimiento en sí mismo. Sobre lo que dijo Juan, bueno, a favor y compartiéndolo, quizás no tanto, podemos hablar después. ¿Y tú, Gustavo, vas? No, yo no comparto lo que dijo Juan. ¿Por dónde? Desde el sentido común, digamos. Pero espera. Vamos a ver si cerramos este tema de por dónde eso nació, voy a empezar y después vamos a otras consideraciones más de fondo, tema, ¿no? Todo en uno y seguir con lo de Juan. En algún momento de septiembre del año 59, mi madre abandonó la casa que teníamos en Tacuarembó para venir a parirme acá en Montevideo. Se vino unas semanas antes para tener un parto mejor asistido, atendido en un hospital de la capital. Entonces, si eso sucedió en 1959, yo creo que es muy razonable que en 1764 una parturienta elija tener a su hijo en Montevideo y no unos ranchos perdidos del Sauce. Sentido común. Lo cierto es que alguien nació, alguien recibió educación básica de los franciscanos, alguien abandonó muy joven la casa paterna, se fue a vivir en lo que a los mayas llamaba el lejano norte. Había una ley de monopolio comercial español en esa época y todas esas personas se dedicaban a conseguir grasa, cebo, a conseguir carne para barcos franceses. Cueros también, barcos franceses que retiraban esas mercaderías en las playas oceánicas, más hacia el este. Allí había charrúas, esclavos prófugos, había gauchos que ayudaban, había criollos dedicados a eso. Y ahí estuvo Artigas. No volvió al mundo criollo hasta los 31 años. Alguien vivió esa vida. Alguien después, en 1811, se hizo cargo del sector de revolución que corresponde a esta provincia, vamos a decirlo así, en una mentalidad muy bonaerense. Pero alguien después agrupó 5 o 6 provincias bajo su mando, ocupando un cuarto del territorio del continente. Es decir, alguien tuvo ese poder. Alguien tuvo el poder de abandonar un sitio, porque Buenos Aires no podía atender 2 frentes a la vez, el norte estaba muy comprometido, todavía San Martín no había tenido sus éxitos, y debía resignar la banda oriental, y alguien fue seguido por la gente, cuando vieron que él ya no estaba en el sitio. Me acuerdo un poco de la frase de Voltaire, ¿no? Aquello de que si Dios no existiera habría que inventarlo. Es una otra forma de decir, bueno, todos los caminos conducen a un Dios necesario. Y si nosotros nos pusiéramos a inventar un prócer, siguiendo un poco el razonamiento de Juan, yo veo muy difícil que pudiéramos atracar en otra figura que no fuera Artigas, por todo esto que he dicho. Porque todo lo que he dicho son hechos. No es un invento de La Torre o de Santos. Incluso en 1816 hay algunas cartas donde todas las provincias estaban gestionando una declaración oficial de independencia que por supuesto después no salió. Esos mismos líderes provinciales, que después lo traicionaron, es cierto, pero que durante bastante tiempo, Juan hace referencia a los pocos años. Toda América se independizó por un montón innumerable de guerras civiles internas, porque no solo fue un tema de independizarse de España, sino que también hubo una enorme guerra civil dentro del propio territorio aquí, entre los líderes criollos, en muy pocos años en realidad. Todo eso sucedió en pocos años. Salvo que Cuba. No es de traer. Salvo Cuba, sí, bueno. Demoró un siglo. Pero eso es... Entonces, a ver, pasando a mí me parece en limpio. que el sentido común nos lleva igual a Artigas. Y nos lleva a una dimensión de Artigas donde si yo hurgo en la historia, no encuentro algo similar. Entonces no tengo esa visión que tiene Juan de un poco marketinera de decir, bueno, este es el Artigas que inventamos. También hay que decir, pero eso lo quiero dejar para la segunda intervención, de que hay varios Artigas, ¿no? Hay varios Artigas. Hoy en 2024 podemos ver hacia atrás y hay varios Artigas. Leo mensajes de los oyentes. Hay varios que salen a discrepar con Juan. Además, Juan lo buscó, ¿no? Obvio. Juan tiene eso. Bueno, dice María, me parece que el conjunto de ideas de José Artigas no hubiese trascendido si no tuviese importancia, peso o brillo. No es solo una construcción histórica. Hay documentos en toda la región
no solo acá, sino en toda la región, que lo destacan. Acá tenemos uno de los oyentes que se pronuncia, ¿no? Documentos de Barreiro, la mayoría. No, se refiere a documentos de las otras provincias. El rechazo, no de la el rechazo de los delegados de Artigas al Congreso de Tucumán, para algunas provincias fue un escándalo. Fue el hecho político más sonado de ese momento. Y eran delegados de Artigas, no eran de un invento. O sea, había un líder que tenía ese poder. Después de eso quiero hablar especialmente. ¿De qué? ¿El 16? De las instrucciones del 13. De las instrucciones. Bueno, pues eso es antes. Bueno. En realidad, si me permitís, Emiliano, Dale. también se puede recordar algo más de lo que fue después de su nacimiento la infancia de Artigas. Artigas se educó con el único lugar donde se podía educar de alguna manera acá en Montevideo, que era el colegio de los franciscanos, ¿verdad? Los franciscanos acá en Montevideo era la única escuela, existía de alguna forma que pudiera ser llamada escuela. Pero después de eso se fue a vivir a las propiedades del padre, en la región del Sauce y algo más que no recuerdo en este momento, pero después se fue a la campaña. Y ahí donde viene el cuento de Maggi con el caciquillo. Se casó y tuvo un hijo. Sí, el hijo con la India, ¿no? ¿Verdad? En un entorno de charrúa. Sí, que Carlos Maggi hizo un alegato muy fuerte para decir que era efectivamente hijo de Artigas, que fue el primer hijo de Artigas, mucho antes de haberse casado allá por el 1805 con Rosalía Villagrán, su prima, con la cual tuvo otro hijo, José María, que es quizás el más recordado de los hijos de Artigas, y tuvo dos hijas también que murieron muy pequeñas, y a raíz de lo cual la Rosalía Villagrán, bueno, perdió la razón, y absolutamente, ¿no, verdad? Y quedó, no digo que internada, porque en aquella época no se internaban, pero sí se quedó al cuidado, creo que de la suegra o de una tía. Pero sin entrar en tanto detalle, por allá por fines del siglo XIX, Artigas volvió para acá, para Montevideo, y pasó a integrar el cuerpo de blandengues, donde estuvo durante, si no recuerdo mal, del 97 al 98 hasta el 2005. Primero pidió pudo volver porque él legalmente no podía. Hubo una amnistía para todos los que hacían ese tipo de contrabando. Y, claro, pero también hay que situarlo. No es que fuera un contrabandista como lo imaginamos ahora. Era algo normal en la época. Yo no lo estoy condenando. Ni era algo criticando. absolutamente normal en la época. Para mí fue un plus. Dedicarse a contrabando, que ni siquiera lo llamaban así. Y al mismo tiempo dedicarse a faenar ganado de ese que andaba suelto por todos lados, porque recordemos que no había alambrados, no había limitación de las propiedades. Y bueno, hoy día digamos, era vigueato. Bueno, no era vigueato, se considera de una manera distinta. Simplemente que se dedicaban a eso. A lo que tú decías hoy, era proporcionaban grasas, cueros. Barcos franceses. Para los barcos franceses que iban a la zona de Maldonado y algo más a Rocha. Sí, y más hacia Rocha. Sí, y que pagaban muy bien. Y que pagaban muy bien. Bueno, pero volvamos al tema. Volvió en el 97 o el 98, regresó a Montevideo con la amnistía que dijiste tú. Se podría contar bastante sobre eso. Y bueno, se incorporó al cuerpo de blandengues. Y estuvo 5 años, estuvo hasta el 3, en el que pidió para que se le diera de baja por razones de enfermedad, porque tenía enfermedades, según el certificado de un médico de aquella época de Montevideo, eran enfermedades muy serias, que ponían en riesgo serio su vida. No le hicieron caso y tuvo que seguir hasta el 5. En 1805 sí se dio de baja del cuerpo de blandengues. Fue cuando se casó con Rosalía Villagrán. Y bueno, tuvo los 3 hijos. Y después viene la historia esa que empezaron a contar tú y Juan, que o sea, más o menos por el año 10, con la Revolución de Mayo, finalmente Artigas terminó plegándose a la Revolución de Mayo y fue nombrado, no me acuerdo exactamente el título que le dieron, pero fue nombrado para dirigir la Revolución de Mayo, para dirigir la liberación de Uruguay, que ya había tenido el grito de Ascencio. Uruguay. La provincia oriental. Porque era la provincia oriental, no era Uruguay. Tampoco el otro era Argentina. No, eran las Provincias Unidas del Río de la Plata después. Por ahora era el virreinato. Recuerda que la Revolución de Mayo no era la independencia. Eso vino después recién. Artigas fue mucho más independentista desde antes que el propio, lo que llamaríamos las propias Provincias Unidas del Río de la Plata. Y es cierto. No Uruguay, Emiliano, tenés razón. Uruguay recién empezó en el 30.
hasta el 30 era la provincia oriental. Esa provincia que siempre había resuelto que iba, en el 25, que había estado unida a las Provincias Unidas y que formaba parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, en fin, pero yo quería cortar en el 11 o en el 10, después del grito de Ascencio, cuando volvió Artigas al Uruguay. Y no sé ahí si quieren intervenir los demás, pero fue a partir de ese momento que realmente adquirió una estatura formidable Artigas. Y su pensamiento se fue extendiendo también por contra de lo que era las provincias de Buenos Aires y todo el centralismo que había, se fue extendiendo a las provincias argentinas linderas con el Uruguay, en particular con Entre Ríos, con el territorio de Misiones en aquella época, Santa con Fe. Corrientes, Sí. con Santa Fe y con Córdoba. Varios de los oyentes recuerdan cómo la figura Artigas, la gesta de Artigas, es referencia del otro lado del río Uruguay, ¿no? Y, por ejemplo, en este momento, mientras tú hablabas, Alejandro, Roberto dice, en Misiones reivindican a Artigas como héroe de esa provincia. Es un ejemplo, ¿no? Y lo siguen reivindicando ahora, ¿no? Efectivamente, y creo que en toda la región sigue considerándose un héroe. Y Juan decía, es una construcción. Bueno, siempre hay algo de construcción, creo que Marcia también dijo algo así. Siempre hay algo de una construcción, pero es una construcción sobre bases reales realmente. Yo creo, Alejandro, y me remito ahora a Marcia, socorro Marcia, que desde el punto de vista de la historiografía, digo, es un recurso válido ver fechas en las cuales un movimiento se inicia, un movimiento que es una revolución, y ver quién está al mando. Artigas. Por lo menos en toda esta zona. Tenga el pasado, presente o vida privada que haya tenido, está amando a él. Entonces yo tengo que adjudicarle a él mismo. Tan fácil como es. No sé si Juan quiere volver acá o voy con Marcia para cerrar por ahora este abordaje. ¿Escucho, Marcia? Bueno, en realidad yo quisiera hacer varias precisiones. Cuando yo hablé de Carlos María Ramírez dijo textualmente que Artigas había nacido en Montevideo. Él lo dijo, yo no lo digo, pero lo dijo él. Consta, dice, que nació en Montevideo, más allá de que sea o no sea verdad. Por otra parte, es un disparate imaginar que Artigas pudo haber nacido en el Sauce, porque vuelvo a repetir, no lo decimos nosotros, lo dicen los inventarios de la sucesión de María Camejo y de su esposo Felipe Pascual Aznar. El inventario de los bienes que se dejaron en el Sauce a la muerte de ellos fue en 1772 y 73. Eran 2 ranchos que se caían a pedazos, donde trabajaban 3 esclavos de la familia haciendo velas de cebo, jabón y quesos, y los vecinos se reían y los llamaban el rodeo de las tamberas. ¿Cómo van a ser José Artigas ahí? Es absolutamente imposible y está más investigado. Y además todos los otros hijos nacieron en Montevideo y justo él va a nacer en 2 ranchos semiderruidos. El inventario, además de los bienes, es paupérrimo. Había unos pocos enseres destinados a la fabricación de las velas y poco más. Bien. En segundo lugar, como dije, 1774 más o menos es cuando Martín José empieza, muy a su pesar, porque no le gustaba el Sauce. En cambio, a Francisca sí le gustaba el Sauce porque era herencia de sus padres. Empieza tímidamente a edificar unas construcciones que luego serán la famosa casa de azotea del Sauce. Pero lo que amaba José Artigas, que amaba a Martín José, perdón, el padre, era Casupá, no el Sauce. Casupá, que le había sido dado a su padre, Juan Antonio Artigas, y a sus hermanos, los hermanos de Martín José, por el gobernador Viana. Pero tampoco pudo haber nacido en Casupá, porque estaba allá donde el diablo perdió el poncho y también eran unas construcciones muy precarias. Y quedan los campos de Pando. Los campos de Pando tampoco, que eran del abuelo. Bien, perfecto. Esa es una precisión que quiero hacer. La otra precisión es que cuando hablamos de construcción, no hablamos de invención. Toda la historia, absolutamente toda, incluso lo que está pasando ahora en Ucrania, son construcciones narrativas que hacemos sobre sucesos, sobre hechos. Sí, claro, estoy de acuerdo en que solo Artigas podía tener esa dimensión, esa talla, digamos así, supranacional, ya no nacional. Nosotros padecemos, los orientales, de un cierto complejo
voy a utilizar una palabra muy dura, pero casi esquizofrénico con José Artigas. Porque por un lado aparentemente lo veneramos como prócer y lo elegimos, recalco esa palabra, yo creo que lo elegimos en cada generación. Pero por otro lado nunca hemos continuado con sus ideas, que también quedaron por escrito. No es que a nosotros nos parece que Artigas no habría querido la independencia de solamente este territorio, que era la banda oriental. No, lo dijo por escrito cuando se le propuso por parte del directorio de Buenos Aires que dejara de formar la Liga Federal, que dejara de levantar a esas provincias, porque, viste, Emiliano, yo lo que quería era eso, y quiero que a los oyentes les quede claro, por las dudas, que alguno no lo tenga claro, que había dos grandes bloques de proyectos geopolíticos en el sur. ¿Te parece que pongamos puntos suspensivos acá y retomemos después de la pausa? Bueno, muy bien, perfecto, retomemos. En este ángulo, justamente. Artigas, a 260 años de su nacimiento. Aparecía acá el término construcción, ¿no? Construcción, narrativa. Bueno, como disparador provocador, para ir a la pausa, leo este mensaje de Alejandro. Dice, la construcción, y tiene que ver con el tema de donde nació y con algunas de las discusiones que se esbozaron aparte ahora. La construcción histórica del mito de Artigas necesita que el prócer no solo no sea blanco ni colorado, sino que tampoco sea ni de la ciudad ni del campo, católico y a su vez mujeriego y con casi 500 hijos, jefe militar y también contrabandista, ciudadano español y también paisano, etc. Si hay otra oferta, la vemos, pero no hay. Es malo el oyente, ¿no? Es malo, es muy crudo lo que dice Alejandro, pero capaz que tiene algo de sustento. Volvemos enseguida.